¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de su hermano y amigo Leonel Álvarez, pastor de la iglesia llamada Final Tabernáculo del Espíritu Santo de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y hoy, como todos los días, estamos mandando saludos y bendiciones a todos aquellos hermanos, hermanas, gente que nos escucha a través de estos medios, a través de las redes sociales, agradeciendo el favor de su atención y esperando que nuestros mensajes sigan siendo de edificación y de bendición para su vida, sigan siendo de bendición espiritual, ya que nuestro único propósito es hablar, dar a conocer, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual estaremos hablando en este momento, en esta hora, de una parte de las Sagradas Escrituras que vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 5. Vamos a darle lectura del versículo número 37 al 39, dándole la importancia únicamente a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la Biblia, viéndola, reconociéndola como palabra fiel, palabra de Dios. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y dice la santísima palabra de Dios: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu santísima palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas y nos das a conocer, así como nuestro Señor Jesucristo se lo dio a conocer, se lo intentaba dar a conocer a los líderes fariseos de aquella época, a los líderes judíos que no creían en él. Y él les decía: lean las Escrituras, porque a pesar de que desde Moisés hasta Malaquías, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se viene predicando la venida de un Mesías, ustedes no creen en mí. Por eso, en esta parte de las Sagradas Escrituras, nosotros queremos darle a usted, darle a conocer que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es real, que es verdadera, que es un libro que tiene muchos años de haberse escrito, fue escrito por hombres, por seres humanos, pero tenemos la seguridad que fue escrito, inspirado por Dios, por personas que fueron inspiradas por Dios. La sabiduría que hay en la Biblia es una sabiduría que ningún ser humano hasta la fecha en esta tierra puede obtener, o puede tener tanta sabiduría en un solo ser humano. Entonces vemos que las Sagradas Escrituras es el libro de la vida, es el libro indestructible, el libro que a pesar de los años, pasan los años, la Biblia sigue existiendo. Y nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en que en ese libro se hablaba de Él, se predicaba a Él. En la fecha se sigue predicando a Jesucristo a través de la Biblia. Pasarán los tiempos, pasará el cielo y la tierra, dice nuestro Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y los líderes fariseos, los líderes judíos, los sacerdotes, los religiosos de aquella época, eran eruditos, eran estudiosos de la Biblia, eran gente que la habían estudiado de principio a fin. Sin embargo, a pesar de haber estudiado tanto lo que son las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, ellos no creían en Jesús de Nazaret. Ellos decían: ¿cómo es posible que este hombre, si este hombre es hijo de José, es hijo de María, este hombre es pobre, no puede él
ser el rey, el liberador, el que vaya a libertar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ellos esperaban la llegada de un rey en grandeza, en opulencia. Sin embargo, Jesucristo nace pobre, vive pobre entre los pobres y vive por los pobres, por los humildes. Y Él murió siendo pobre, siendo humilde, y en su humildad, en su pobreza, ahí estuvo su grandeza. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les insistía a los judíos, a los líderes: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece, a ustedes les parece, que en ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, la palabra escrita, nos viene predicando a Jesús de Nazaret de principio a fin. La Biblia tiene como centro a Jesucristo. ¿Y por qué a Jesucristo? Porque Él mismo lo dijo: Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios. Si había algo que irritaba mucho a los judíos, era escuchar que Jesús diga que Él es el Hijo de Dios, o que le digan: tú eres el Hijo de Dios. Porque ellos, al escuchar la frase Hijo de Dios, se referían se imaginaban que es algo similar a Dios, un gemelo con Dios. Es la interpretación que la Biblia, de las traducciones originales, se le da a la frase Hijo de Dios. En la actualidad nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque la misma palabra nos dice que los que creemos en el nombre de Jesucristo, que lo aceptamos, le damos entrada a nuestra vida, tenemos, aleluya, la bendición, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos parte en esa vida celestial, porque creemos en Jesucristo. Sin embargo, en esa época, cuando escuchaban la frase tú eres el Hijo de Dios, se irritaban porque decían: se está igualando a Dios, se cree casi igual a Dios, o un Dios. Por eso les molestaba, y a Jesucristo de eso lo condenaron a muerte, por eso lo llevaron a la muerte. Y el mismo Pilato le decía: es verdad que tú dices ser el Hijo de Dios, es verdad que tú dices ser similar a Dios. Y nuestro Señor quedaba callado, en ocasiones contestaba: tú lo has dicho, tú dices que yo lo soy. Gloria al Señor. Eso les molestaba mucho, pero Él también, con la misma palabra, con la misma escritura, con los hechos, con el poder, como dice el apóstol Pablo, que somos nosotros benditos, que somos afortunados, porque ha llegado a nosotros el evangelio de la salvación, y no solamente llegó con palabras, sino que llegó con fuerza, que llegó con ese poder que se manifiesta, que es el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros ponemos nuestras manos en Él, nuestra fe en Él, sabemos que Él puede levantar al caído, Él puede regresar la vista a los ciegos, sanar a los enfermos, Él puede hacer cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, si nosotros creemos en Él y si está en su voluntad. Porque puede parecer fácil decir: pues si yo pido y creo en Dios, en el nombre de Jesús, pues voy a empezar a pedir cosas a mi conveniencia. Puedo pedir mucho dinero, puedo pedir cosas materiales, y si las pido porque dice la Biblia en el nombre de Jesús, Él nos la dará. Sin embargo, Dios, en su infinito poder, conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos, lo profundo de nuestros pensamientos y la profundidad de nuestro corazón. Y Él sabe cuando nuestros deseos no son bien intencionados. Él sabe que si nos va a dar algo que nos va a perder, no nos lo da. Por eso en ocasiones hay gente que pide en el nombre de Jesús: te pido esto, te pido cantidades grandes de dinero, ayúdame a conquistar. En jóvenes hemos escuchado: ayúdame a conquistar a esta muchacha que, aunque no es cristiana, yo la llevo a tus pies. Y el Señor no concede en ocasiones esas peticiones, porque Dios sabe que eso es un peligro. Si Dios nos da mucho dinero, nos podemos perder. Si Dios le concede a un joven, una muchacha que no está apegada a lo que es
la ley de Jesucristo, la palabra de Dios, que no es cristiana, ese joven corre el riesgo de perderse. Pero Dios es grande y misericordioso y nos va dando las herramientas, nos va dando las armas para ir saliendo adelante. Él nos concede lo que pedimos, pero a su forma. Y la gloria sea para Dios, porque así es nuestro Señor, así trabaja. Y sin embargo, una de las mejores formas de conocer a Dios es a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Por eso Jesucristo en esta ocasión les decía a los judíos, a los líderes, que escudriñen, que lean, que estudien concienzudamente las Escrituras, porque en ella está la salvación y ellas dan testimonio de Dios, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y se los dijo a ellos y nos lo dice a nosotros en esta ocasión, que busquemos en la palabra, que tengamos nosotros como libro de la vida, como guía de nuestra vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y todo lo que se mueva alrededor de nuestra vida debe de ser, todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos, Dios los va a ir moldeando de acuerdo a la palabra de Dios. La gloria es para Jesucristo. Y nos dice el profeta Isaías, referente también a este tema de la importancia de obedecer, escudriñar y hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vemos en Isaías, que nos dice en Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nos dice Isaías que pueden haber brujos, pueden haber adivinos, puede haber agoreros, puede gente que lee las cartas, que lee las manos, que hace infinidad de cosas para saber el futuro, lo que va a pasar, para saber lo que está pasando en otros lugares. Pero dice el mismo Isaías, dice, consultará a los muertos por los vivos. Hay gente que consulta a los muertos invoca muertos para querer saber el futuro. Sin embargo, Isaías nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. El libro de la ley es la Biblia, el testimonio es Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí, dice nuestro Señor. A la ley y al testimonio, a la Biblia, a Jesucristo. Si no se nos predica conforme a esto, conforme a la Biblia, si no es las predicaciones, los mensajes que se nos da no son cristocéntricos, es porque no nos ha amanecido, es que porque vivimos en la oscuridad. Debemos de tener como centro de nuestra vida a Jesús de Nazaret, las Sagradas Escrituras, y veremos cómo iremos despertando, nos irá amaneciendo, entrará la luz del mundo a nuestra vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo le invito, hermano y hermana, a acercarse a Dios, a acercarse a Jesús de Nazaret. Busque en las Sagradas Escrituras. Yo no le invito a que usted participe en alguna religión, la religión que usted sea, católico, adventista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, la religión que usted sea. Jesucristo le ama, Jesucristo le búsquele en la palabra, como dice su palabra, a la ley y al testimonio, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra nunca pasará, nunca pasa de moda, y la palabra de Dios es viva y eficaz, es real y es verdadera. Dios les bendiga, hermanos. Se despide de ustedes su hermano y amigo Leonel Álvarez, pastor de la iglesia Llamada Final de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Nos escuchamos mañana. Que Dios les bendiga y les guarde.